Camino al Agro. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos del medio ambiente, la optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria. Camino al Agro. Muchas de las actividades humanas en las ciudades y en el campo son generadoras de desechos orgánicos e inorgánicos. Las explotaciones rurales, principalmente aquellas que manejan grandes volúmenes de producción, originan gran cantidad de residuos sólidos que se hace necesario manejar en forma adecuada y eficiente. Nos acompaña el día de hoy el señor Juan Manuel Mejía y con él vamos a hablar de desechos en una granja avícola. Juan, bienvenido al programa. Muchas gracias, bienvenido Germán. Bueno, vamos a hablarle a los televidentes aquí cómo es el tema de la materia orgánica que sobra después del proceso de la avícola. Ve Germán, ¿cómo empezamos con este proceso del manejo de la gallinaza? Hace unos años lo que hacíamos era coger la gallinaza y meterlo debajo de unos secaderos, secarla y ya se iba para el uso de la tierra con los campesinos. Ya las nuevas normas del ICA nos obligan a sanitizar la gallinaza. ¿Qué es sanitizar? Es hacer unas pilas con la gallinaza, adicionarle carbono que viene a ser acerrín o mezcla de subproductos de podas y que suba la temperatura durante unos 3 días, mata todo lo que son los bichos, pues todas esas partes patógenas y ya se empaca y se pueden mandar a centros de acopio para hacerle ya su resto de proceso. Y ya hoy en día queremos avanzar en el proceso de compostación. Es un proceso más engorroso porque la sanitización es de 3 a 5 días, pero la compostación es de 45 a 60 días y puede ser inclusive menos, pero para eso se necesita tecnología. Entonces en ese proceso con Diana y con Daniel me trajeron una idea y yo soy un enamorado de los abonos, pero es que hemos tenido abonos sencillos y yo creo que ahí debemos avanzar porque el mundo tiene que volver a la parte orgánica. Juan, hay un tema que es bien interesante en esto del compostaje, es esa pereza que hay a los volteos y a todo ese manejo que hay que hacer de la materia orgánica. Y genera siempre olores. Ahí estamos experimentando con una nueva metodología que hace más económico la compostación. Pero no es solo la compostación, es sacar abonos diferentes, porque es que el agro también está avanzando, se está profesionalizando, lo que la zanahoria, la racacha, la papa, los pastos, maíz, soya, todo necesitamos abono. Acá tenemos un potencial, lo que pasa es que no sabemos dónde está, entonces hay que buscarlo. Bueno, estos procesos que estás adelantando ahora son todavía bajo invernadero, a libre exposición, ¿cómo los hacen? No, bajo invernadero, de todas maneras, estamos en una zona donde llueve y pues sí necesitamos los invernaderos, pero nos evitamos los volteos, podemos hacer unas pilas altas. Te quiero explicar algo muy importante. Nosotros manejamos trazabilidad en el huevo. Yo sé de dónde viene mi huevo, de qué galpón, de todo. O sea, tengo toda la metodología. En abonos no. Entonces, eso lo están manejando ellos. Ellos ya tienen una trazabilidad. Todavía no la entiendo mucho. Ya con Diana y con Daniel te vas a reunir ahora más tarde. Te van a mostrar todo el proceso. Y ya empiezan a ver una trazabilidad y ya empiezan a ver datos y empieza a ver laboratorio y empieza a ver que dice, bueno, este abono es mejor para esto, este abono es mejor para la papa, este abono es mejor para el tomate, este abono es mejor para los pastos. Acá hay algo que yo creo que nos va a dar unos frutos interesantes para nosotros como empresa y también para nuestro campesinado y para el agro, que verdaderamente lo necesitamos es que ellos sean rentables. O sea, usted está viendo bondades importantes en este nuevo proceso. Sí, claro, para ambas partes, porque es que esto es un gana-gana y hay que buscarla. Bueno, Juan, entonces empecemos a mirar cómo esos pasos. Ok, muchas gracias y bienvenido. Los investigadores a nivel global y los gobiernos en general buscan cómo aliviar el manejo de los residuos sólidos y en especial los de origen orgánico. Los países europeos han tenido especiales desarrollos que los hacen estar a la vanguardia en el tema del compostaje. Nos acompaña Daniel Alfaya, especialista en el tema del compostaje, y con él vamos a hablar de este tema. Daniel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán. Bueno, vamos a empezar hablando como de la situación actual del compostaje en Colombia. Colombia tiene mucha diversidad biológica y en el tema de compostaje también. Hay procesos que son medievales y hay procesos tecnificados a escala industrial, muy interesantes.
Bueno, hablemos como esto que usted acaba de decir de los métodos medievales que hay, o sea, tradicionalmente, ¿cómo viene manejando la gente toda esta parte de los residuos? Colombia tiene una mano de obra muy barata, entonces muchos de los procesos y proyectos están enfocados a tratar el mayor número de gente. Eso está bien desde una perspectiva social, pero a veces desde la perspectiva técnica del proceso y del producto final no es tan bueno, sobre todo si hablamos a escala industrial. Hablemos un poco más de esto, Daniel, que es bien interesante el tema que usted dice. En esta parte técnica, tradicionalmente, ¿qué sí sale un producto de buena calidad? Colombia no tiene una legislación específica o una normatividad que profundice mucho en el tema de las calidades del compost. Esto facilita que los productos finales no tengan el rigor que puedan tener en otras partes. Hablemos ya entonces del tema a nivel mundial, Europa, que va más adelante en el tema. ¿Cómo se hace el manejo allá? Se busca tener el mayor control del proceso, la mayor trazabilidad, la mayor higienización y las mayores garantías de que ese proceso se ha hecho adecuadamente. Tanto el proceso como el producto final tengan las mejores garantías para el consumidor. Sabemos pues que allá también utilizan todo esto en agricultura. Fundamental. De hecho, ahora mismo en Europa hay un gran debate o una gran polémica por un tema de contaminación donde todavía no se sabe el origen. Por resumir, por dar un primer paso, lo fundamental sería separar lo orgánico de lo inorgánico. Eso a los ciudadanos, a los políticos que puedan mostrar procesos reales a sus propios ciudadanos para que crean y para ir avanzando y profundizando posteriormente. El compostaje se ha constituido como una de las metodologías más recomendables para la descomposición de los residuos sólidos orgánicos. El método como tal tiene variables que lo hacen más o menos eficiente de acuerdo al tipo de conglomerado que se haga, la ventilación, la humedad y la temperatura. Diana, vamos a empezar hablando como del compostaje, que es ahora la metodología especial para transformar la materia orgánica. Empecemos por definir qué es compostaje. Bueno, el compostaje es la degradación controlada de la materia orgánica, pero como compostaje, o sea, hay muchísimas tecnologías, muchísimos sistemas para llegar a un producto final que es un material higienizado que va a servir como mejorador de suelo para la agricultura. En el compostaje lo importante es tener en cuenta muchos parámetros teóricos que tenemos como la relación carbono-nitrógeno, la humedad, la densidad, el pH, el oxígeno y la temperatura. Pero de todos esos hay un parámetro, o sea, que es el que menos se tiene en cuenta, que es el tema del oxígeno. Básicamente porque el oxígeno es el que ayuda a degradar esa materia orgánica. Entonces, la velocidad que se tiene en la degradación va a depender de que esos microorganismos consuman el oxígeno necesario, no que se esté volteando como a veces se hace, volteo hoy o mañana o 2 veces a la semana, sea con la técnica que sea, porque sabemos que hay métodos abiertos que pueden ser ya sea pala, con un cargador, con una máquina volteadora, o métodos cerrados que también hay en tambores o túneles, pero en cualquiera de estos lo importante es que esa materia orgánica reciba solamente el oxígeno en la demanda que lo requiere, y digamos que esa es la diferenciación en la tecnología que vamos a ver hoy. Ya, normalmente uno oye en las fincas decir que estamos compostando, pero ¿cómo es el manejo de esa materia orgánica normalmente? A ver, normalmente, ¿qué es lo que se hace? O sea, pues se coge la materia orgánica, hacen una pila, o sea, siempre debe ser una pila, o sea, que nos dé una altura, tal forma que se pueda acumular esa materia para poder desprender la temperatura. Esa temperatura es una consecuencia del proceso, no es una variable directa, es una consecuencia de toda esa degradación que se está haciendo dentro de la pila. Entonces, cuando hay métodos dentro de una finca, o sea, y que son a escalas pequeñas, no importa que se haga así, o sea, es mucho mejor que todos los granjeros pues tengan ahí su pila con todos los residuos orgánicos que van recogiendo, que la volteen a pala, con lo que sea, pero cuando empezamos a nivel industrial, no se puede hacer de esas formas, o sea, sale costosísimo. Fundamentalmente, ese es un punto importante, el producto final y el costo de operación. Entonces dicen, no, ¿para qué me voy a poner a compostar si eso sale súper caro? Entonces mejor lo hacen de cualquier manera. Y la idea es que cuando uno llega a ciertos volúmenes, tenés que ponerte en la tarea de evaluar cuál es la tecnología que debes aplicar de acuerdo al material, de acuerdo al mercado objetivo que tienes, para que sí sean procesos sostenibles.
Diana, usted que ha recorrido el mundo mirando el tema del compostaje, ¿en dónde va la punta de esta tecnología? Yo pienso que la punta de esa tecnología, desde mi visión, es en la pila estática con aireación forzada, pero con el control automatizado basado en el seguimiento de oxígeno. En el año 2005, la empresa Umbel Electronic recibió el premio de innovación en Europa por este tipo de sensor, que aúna la parte de medición de oxígeno y de temperatura. Ahí realmente es en el oxígeno donde están los avances tecnológicos en cuanto a la degradación aerobia. Metámonos más en este tema de la pila estática, porque normalmente el compostaje pues hay que hacer volteos y movimientos de la materia orgánica. Esta cosa de la pila estática, ¿cómo funciona? Funciona básicamente en que se tiene un sistema de ventilación, un sistema de aireación de piso, se disponen los residuos y al disponerse los residuos en la parte más desfavorable de la pila, que es en la parte superior, se introduce un sensor de temperatura de oxígeno. Este sensor va conectado a una unidad automatizada que nos va a decir cuándo se necesita realmente, o sea, que se inyecte ese oxígeno de acuerdo a lo que nos dice el sensor. Eso se traduce en una reducción de costos de operación exponencial, porque al principio, los primeros días, se requiere muchísimo oxígeno, mientras que al final del proceso se requiere mucho menos. Pero durante todos esos días que van pasando, porque un proceso de compostaje como mínimo debe estar 4 o 5 semanas, ya de ahí se inician unos procesos de maduración. No tienes que estar haciendo volteos de ese material, es lo que te demores en armar la pila. ¿Cuánto se demora en armar la pila? Eso depende del tamaño que se tenga. Las pilas que nosotros trabajamos son pilas industriales, normalmente de 5 a 6 metros de ancho, de 2,50 metros a 3 metros de altura y desde 10 metros hasta 100 metros en longitud. Entonces una pila, de acuerdo a la maquinaria que uno tenga para armarla, te puede demorar 1, 2, 3 horas y también de acuerdo a la logística que se tenga para hacer las mezclas del material, porque el compostaje no es solamente decir, vea, tengo residuos de la avicultura, entonces voy a tener solamente gallinaza, o tengo la parte de la cascarilla de arroz, solamente cascarilla de arroz. O sea, hay una cosa que la gente tiene que entender y en eso es donde se cambia la calidad real del compost. El compost es una receta y si uno va a hacer una receta se necesitan varios materiales para que ese producto final sí nos pueda, o sea, dar el mercado que necesitamos para el agricultor. No se puede hacer de un solo material. Antes de armar las pilas se debe tener un pretratamiento. Ese pretratamiento básicamente es una zona de trituración y una zona de mezcla. Una zona de trituración en caso de que se requieran, porque yo puedo tener residuos de naranja, por decir algo, o sea, y la naranja entera se me va a demorar en degradar. Yo debo triturarlo para que sí pueda luego hacer la mezcla. Y luego las mezclas siempre van a depender de las materias primas de entrada. ¿Qué se busca? Hacer una relación carbono-nitrógeno adecuada, que en la teoría está entre 25 y 30, pero que finalmente lo que más se requiere en el proceso, por lo menos en este que vamos a ver hoy, es de tener una humedad que sí esté en los rangos necesarios, porque la humedad también me ayuda a que el proceso se dé una porosidad. ¿Para qué? Para que la aireación no me vaya a crear canales muertos y ese control del oxígeno. Entonces, si yo tengo por debajo la relación carbono-nitrógeno o muy por encima, el proceso de todas formas me va a funcionar. Que no en la velocidad que uno quiere, sino en la velocidad que uno quiere, pero sí funciona. Pero lo que no se puede pretender es que no se haga ninguna mezcla. Esta metodología de la pila estática sería pues una gran cosa para los manejos de los residuos en los municipios y en las grandes explotaciones pecuarias. Sí, a ver, yo pienso que siempre que hayan residuos a gran escala, esta es una muy buena solución, tanto técnica como económica, sin contar con los grandes beneficios ambientales que suponen. ¿Por qué digo sin contar con los grandes beneficios ambientales? Porque infortunadamente, o sea, pues no tenemos unos incentivos ambientales para hacer ese tipo de tecnologías, mientras que en Europa con un tipo de tecnologías de esa es que la exigen, o sea, como tal, o sea, que no puedes estar emitiendo metano, que no puedes estar con una cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Acá no tenemos una legislación tan restrictiva.